Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar ahora con el desarrollo de la conformación de eh, de los sistemas productivos o del sistema productivo. Eh, para empezar, me gustaría leerles de un texto que no tiene como bibliografía obligatoria un par de páginas escritas por Fernando Rocci, del cual ustedes van a leer el capítulo obligatorio en un texto también de la historia argentina en la historia de América Latina dirigida por Waldo Ansaldi. En un texto bastante sintético, dice Rocci, los logros materiales de la Argentina la habían convertido ya a principios del siglo XX en el principal mercado de la región y en el escenario de guerras comerciales entre británicos, estadounidenses y alemanes con los condimentos y estrategias más variadas y dentro y fuera de las reglas del mercado. Los 50 años que transcurrieron entre 1880 y la crisis mundial de 1930 produjeron cambios económicos, políticos, sociales y culturales que en buena medida cimentaron los fundamentos de la Argentina moderna. La pujanza económica, la democratización del sistema político, la oleada inmigratoria, el ascenso social, los logros educativos y sanitarios y la sofisticación cultural no encontraban parangón en la América española y el Brasil. En 1880 la Argentina era un pequeño punto en el mundo, con unos 2.560.000 habitantes, una población que era la quinta parte de la brasileña y de la mexicana, inferior a la de Colombia y Perú y poco mayor que la de Chile. En Europa se comparaba con la de Bulgaria e Irlanda, aunque era la mitad de la de Bélgica, Hungría y Portugal, la tercera parte de la de Rumania, la octava parte de la de España, 12 veces menor que la de Italia y de 14 a 16 veces menor que la de Inglaterra, Alemania y Francia. En 1930, la Argentina seguía siendo un punto en el mundo, pero su población, que llegaba a los 12 millones de personas, era más de una tercera parte de la brasileña, apenas un 60% menor que la mexicana, un 50% mayor que la colombiana, doblaba a la peruana, prácticamente triplicaba la de Chile, Bulgaria tenía la mitad de habitantes e Irlanda solo un cuarto, mientras Bélgica y Portugal representaban menos de la mitad y Hungría un 40%. España ya no multiplicaba por 8 la población de Argentina, sino por 2. La de Italia poco más que la triplicaba, la del Reino Unido la cuadriplicaba, la de Francia ni siquiera llegaba a esos niveles y la de Alemania la multiplicaba 4 veces y medio. El PBI per cápita de 1880 era superior al de cualquier país latinoamericano, algo menor que el italiano y el español, y menor que el de otros 11 países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En 1930, ese mismo indicador había aumentado un 180%, un hecho remarcable dado que la población creció de 2,5 millones a unos 12 millones. Solo la superaban Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y por poco Francia. Pero ya era un 30% mayor que el italiano y el español. Bien, en este caso Rocci se refiere a las relaciones internacionales de la Argentina, pero me pareció una página y pico donde concentra esta idea de los niveles que había alcanzado la Argentina y de ahí el sentido común histórico que dicen que la Argentina es un país rico. Como mirada de conjunto les recuerdo lo que habíamos leído con Ferrer en la unidad introductoria y yo se los planteé varias veces. La Argentina era un boom, estos números evidentemente lo evidencian, valga la redundancia, pero la Argentina en el plano general de la economía va a tener un declive muy pronunciado, visible, muy visible a partir de los años 40, 50 y donde la brecha ya no vuelve a ser recuperable a partir de los años 70. A partir de los años 70 y en adelante,
La Argentina entra en un estancamiento en donde no solamente pierde el posicionamiento respecto de las naciones más desarrolladas, sino que pierde muchísimo de esa brecha que mantenía con el resto de América Latina e inclusive es superada en muchos casos por países latinoamericanos. También es superada y fuertemente por muchísimos países que hacen su ingreso al mercado mundial ya bien entrado el siglo XX y que desarrollan economías muy aceleradas como son las del sudeste asiático, que al principio del siglo XX representaban ni siquiera un cuadro posiblemente comparativo con la Argentina. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se desarrolla esto que en general llamamos modelo agropecuario exportador o economía primaria exportadora. Lo que tendríamos que decir en principio es que hay variables fundamentales para desarrollar el tema economía primaria exportadora. Quería antes que nada decirles, en este caso yo me voy a centrar en un esquema una periodización comparada que realizó Fernando, el profe ayudante, no Fernando Rocci, que tiene como comparación a Pucciarelli con el capitalismo agrario pampeano y el capítulo de Mentas, que es el obligatorio, de Fernando Rocci, El péndulo de la riqueza. Parece que ese esquema está muy bien, y lo podemos seguir además de ir viendo las distintas diapositivas de unidad 1, parte 2. Yo le puse de título a ese Power el modelo liberal conservador, etcétera, etcétera, pero le puse segunda parte 1865-1914. Las fuentes son las mismas y está centrado básicamente en el tema exportaciones, importaciones, desarrollo del proceso productivo agropecuario en relación a las variables propiamente pecuarias, a las variables propiamente agrícolas y en todo caso a variables del modelo económico que se pueden circunscribir a la esfera pública, es decir, finanzas, moneda, paridad cambiaria, mercado de exportación e importación, tasas o aranceles en relación con esos saldos exportables o con esos saldos de importación, conformación de mercados al interior del espacio nacional, es decir, lo que llamaríamos un mercado interno a partir de lo que ya vimos en la parte 1 de la unidad, es decir, la ampliación de las redes de comunicación que obviamente iban en el sentido de la caída de los costes de traslado y por lo tanto la posibilidad de recolocar excedentes productivos en áreas que antes no era posible por obviamente esos costos de logística y transporte. ¿Qué más le vamos a sumar en esta segunda parte? Bueno, el tema de que podríamos llamar inicialmente la industria. Es decir, de cómo la transformación o el sector secundario, la elaboración de las materias primas, tenía tradicionalmente un sector artesanal, manufacturero, que para comenzado el siglo XX va a demostrar en los censos sobre todo en el censo de 1895 y después en el censo de 1914, un crecimiento y un poder llamativo, que de alguna manera delatan una particularidad, digamos, su dependencia de una cantidad de insumos de la importación y que también delatan una serie de problemas típicos de nuestra geopolítica, es decir, de nuestra relación entre áreas, posible circulación y conexión con los centros de comercio de ultramar. En ese caso podemos hablar de economías secundarias o marginales a la economía núcleo, que podría ser esta del desarrollo pecuario y agrícola.
en el orden en el que aparecieron y se fueron desarrollando. Entonces, para el siglo XX, ese sector que antes era tradicional manufacturero va a tener en las concentraciones urbanas un desarrollo que vamos a llamar industrial. Esto tiene que ver particularmente con la aparición de talleres con sectores asalariados, empleados, y con las primeras industrias, es decir, elaboración de mercancías que podían ser colocadas en el mercado externo o en el mercado interno, con una cantidad de insumos, medios de producción, combustibles y demás, que implica un encadenamiento complejo y que va a dar lugar, si ustedes quieren, a una gran cantidad de temas sociopolíticos que vamos a desarrollar en la unidad 2 y 3, es decir, la aparición del sector obrero industrial, que va a ser el más agitativo, el más reivindicativo y que va a tener obviamente una presencia sindical y política de envergadura. Muy bien. En términos generales, lo que podríamos decir es que la economía argentina, más allá de los números que leímos recién con Fernando Rocci, tiene un desarrollo, digamos, muy periférico, desde el punto de vista de la colocación de saldos exportables en el mercado externo durante todo el siglo XIX, basada fundamentalmente, ustedes recuerden los textos que habrán leído, pero digamos, después de los minerales venidos del norte, que era uno de los productos de exportación de la región. Claramente la región pampeana, al perder el Alto Perú, digamos, a lo largo de las guerras de la independencia, ya de la guerra de la independencia y el principio de las guerras civiles, hay un corte, y entonces hay una, digamos, una reorganización de lo que se llamaban economías regionales de subsistencia, que dejan de operar al norte con la pérdida, digamos, de las minas como referencia de mercado de consumo, y comienzan a virar hacia mercados externos, en el caso de Chile con Cuyo, en el caso de la Mesopotamia, que empieza a tener una tensión creciente con la provincia de Buenos Aires hacia Río Grande y la banda oriental, en el caso también de las provincias mesopotámicas, en algún caso hacia el Paraguay. Ahí la conexión fluvial era central, y después tenemos, digamos, las provincias centrales que generaban esta unión del interior para reclamarle a Buenos Aires, en todo caso, la colocación de sus producciones excedentes, que si bien eran paupérrimas, constituían la posibilidad de un desarrollo mínimamente creciente. El caso del litoral, es decir, el río Uruguay, el río Paraná, el sur de Santa Fe, alguna región del sur de Córdoba, pero básicamente ese corredor que iría hoy desde La Plata, desde el puerto de Ensenada, la bahía de San Borbón, hasta lo que hoy es Rosario, con algún hinterland, y un sector del río Uruguay, se especializaron en la producción de, digamos, de curtiembre de cuero y de salazón de carnes. Entonces, digamos, esa colocación de productos estuvo como centro de la posibilidad de lo que podríamos llamar estancia hispano-criolla o estancia antigua. Para este caso podemos tener como referencia el texto más canónico de Horacio Ghiberti, ¿no? Historia de la economía argentina. Difusión del ganado, primera etapa, 1600, las vaquerías, mediados del siglo XVIII, la estancia colonial, dice don Ghiberti, 1750 al nacimiento de la independencia, 1810, Saladero, como gran institución pecuaria, hasta mediados de siglo, y después empieza la merinización, es decir, el boom de la lana, que se extiende hasta principios de siglo. Mirado en términos pecuarios, uno podría decir que desde el punto de vista de los pioneros, en la provincia de Santa Fe
en menor medida en la provincia de Entre Ríos y finalmente en la de Córdoba, surgieron en la Confederación, a partir del año 52, 53, 54, esta intensa búsqueda de una colonización agrícola. Por lo tanto, digamos que si bien las primeras remesas exportables de cereal van a ser muy tardíamente y muy pequeñas en relación con los saldos exportables pecuarios, está claro que podríamos ahí adosarle a esta historia de la ganadería argentina de Don Giberti la aparición de este movimiento, digamos, del cereal con las colonias agrícolas en el tercer cuarto, eh, perdón, en el tercer tercio, si ustedes quieren, a partir más o menos de 1875, en forma más o menos importante. Si ustedes quieren, podemos decir que la segunda mitad del siglo XIX estuvo en la anticipación de un desarrollo agrícola, pero muy circunscripto a este. Por lo tanto, desde el punto de vista, hasta acá, desde el punto de vista de la producción, del modelo productivo para colocar en el mercado externo, la Argentina es un país ganadero, pecuario. En todo caso, había cambiado la base de su producción y virado digamos, del ganado, de los yeguarizos y del bovino, del ganado equino y del ganado bovino, había virado a una merinización, a una introducción de especies básicamente para la lana. Y a partir del siglo XX aparece el frigorífico como gran industria con la faena de carne a gran escala, la carne congelada y después el chillet, ¿no? Es decir, la carne enfriada y junto con eso la elaboración de una gran cantidad de subproductos con el aprovechamiento integral de los animales. Bueno, este proceso de frigorífico es ya, digamos, una inversión de alto alcance y que iría detrás de los ferrocarriles. Después de las inversiones de ferrocarriles, las más importantes de las inversiones vinieron de la mano de los frigoríficos, que en general tenían en esta puja, como dice Rochi, entre inversiones capitalistas británicas, norteamericanas y alemanas, tiene claramente una división, llamémosle así, de marcos de inversión. Los Estados Unidos van a ser los que lideren rápidamente desde fines del siglo XIX y rápidamente, después de 1910, toman la delantera y para los años 20 la mayoría de las inversiones en frigorífico responden a firmas norteamericanas. El frigorífico es, entonces, nuestra principal industria y está asociada a la producción pecuaria. ¿Qué podríamos decir, digamos, para trazar un desarrollo genérico desde el mundo agrícola? Bueno, el desarrollo agrícola tuvo particularmente con estas colonias un desarrollo en Santa Fe, que uno podría decir desde el punto de vista de la organización llamativamente complejo en el sentido de la cantidad de operadores que nacieron en el mundo rural, medieros, aparceros, arrendatarios, que digamos establecían un marco de contratos triañales, quinquenales con los propietarios de la tierra, estableciendo un marco bastante diverso, amplio y dinámico en la producción de cereal. Esa producción de cereal durante el siglo XX va a ir creciendo hasta desplazar en los productos, digamos, en los saldos exportables a los productos pecuarios y convertirse casi en el 60% de las exportaciones. Esto claramente se va a ver después del 1910. Claramente el cereal reemplaza en el principal producto de exportación maíz, trigo, lino, en algunos momentos más trigo que maíz, pero más o menos estos son los tres productos que lideran el sector productivo de saldos exportables. Dicho en términos genéricos, la Argentina del boom, este boom productivo, la Argentina
sin desequilibrios macro, sin crisis intermedias, con gran ingreso de mano de obra inmigrante, con gran expansión urbana, con gran expansión de la frontera agrícola. Todo este complejo proceso dinámico y acelerado de la Argentina se da entre 1902, 1903 y 1913-14. Esa década, insuperable desde el punto de vista del desarrollo económico, presenta un avance del cereal. Este avance se da por un proceso bastante complejo que no es igual en ninguna de las provincias que conforman la zona núcleo, es decir, el norte de la provincia de Buenos Aires. Después tendríamos que decir la provincia en general, porque hay desplazamientos productivos hacia el sur, hacia el sudeste. La provincia de Córdoba, más bien del centro hacia el sur y del centro hacia el este, su región plenamente productiva. La provincia de Santa Fe, excepto el norte extremo de la provincia de Santa Fe, y del centro al sur de la provincia de Entre Ríos. Ese núcleo, 550 kilómetros, poniendo un compás en la capital federal, es el área núcleo, el área con mayor nivel de productividad de nuestra economía. Entonces, para estos años, 1903 a 1913, la Argentina está exportando, está colocando más del 90% en trigo, maíz, lino, carnes congeladas, carnes enfriadas, cueros, lanas, cebos. Esos son los productos que se han ido desplazando del liderazgo de la lana hacia la carne, y que en el caso del el sector agrícola ha mantenido siempre los cereales, las gramíneas, trigo y maíz, acompañados por la fibra del lino, que tiene mucha presencia en las exportaciones. Más o menos este es el cuadro al que le debemos sumar el crecimiento no menor a partir de los últimos años del siglo XIX de un desarrollo industrial, es decir, que vira del manufacturero al industrial. Esta incorporación de un sector no agrícola, no ganadero, estaba fuertemente vinculado, fundamentalmente, al desarrollo de la elaboración de las materias primas agrícolas, no directamente las exportables, más allá de algunos molinos harineros. La Argentina exportaba trigo, no exportaba tanta harina de trigo, pero sí aparecen desarrollos marginales, como le estuve diciendo, que generan industrialización. Los nombramos para seguir en el próximo video. Está claro que los más importantes fueron el azúcar en Tucumán, después con un desarrollo de ingenios también en Salta y en Jujuy, básicamente en Jujuy, pero Tucumán fue el centro original con muchísima protección del Estado. La viticultura o la vitivinicultura en Mendoza y San Juan, que generalmente va generando un polo de mayor crecimiento en Mendoza y atrae inversiones, mano de obra hacia Mendoza. Entonces viticultura, digamos, vinos, grapas y licores. Y finalmente aparece el algodón en el Chaco, después que fue aprovechado largamente el bosque del quebrachal para la exportación de tanino. Ahí sí tenemos un producto que va al mercado externo. El algodón, finalmente, yerba mate, algunos alcoholes. Básicamente este es el cuadro, al que se le suman periféricamente y muy tardíamente el sector frutícola, en el caso de Entre Ríos, en el caso del Valle del Río Negro. Este es el cuadro general. Sobre estos productos marginales aparecen estas industrias, que reitero, tienen como la más importante al frigorífico, pero aparecen otras asociadas, por ejemplo, al tabaco, al azúcar, a la viticultura. Ustedes piensen, el ingenio y las bodegas están como inversiones en menor escala, pero muy cerca del frigorífico como centro de producción. Vamos a ver que hay otros rubros que crecen, como el de la construcción, con la expansión fenomenal que va a tener el área urbana de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza. Y finalmente va a aparecer también
un desplazamiento de esa manufactura, del artesanado, del hilado, los hilanderos, los tejedores, que se contaban por decenas de miles en todo el territorio en los censos de 1895-1914, a los primeros intentos de rubros textil. También aparece el rubro metal mecánico asociado fundamentalmente a la reparación de ferrocarriles, pero también asociado a otras áreas que obviamente eran requeridas por estos desarrollos industriales que mencioné anticipadamente. Muy bien, vamos cerrando por acá. En la próxima entrada vamos a ir directamente al PowerPoint para ir señalando aspectos y viendo áreas que todavía no mencioné, lo que sería el desarrollo general de un proceso económico, el proceso de lo que podríamos llamar programas económicos, establecimiento desde el Estado del proteccionismo o librecambismo en sus distintas etapas, la protección de la moneda, el tema financiero y finalmente el desarrollo del mercado interno con la comercialización. Seguimos en la próxima.